¿Están listos para la palabra? Bueno, el tema que yo voy a predicar hoy es algo que me apasiona. Le pedí a Dios que me diera solamente la habilidad de enseñar, no de predicar, porque quiero que ustedes lo entiendan y lo quiero hacer suavecito. Vamos a ver si me sale. Pero es la quinta parte de una serie, hoy la termino, una serie que le he titulado Fuerzas para Crecer. Nuestro Dios es Dios que multiplica. Él es Dios de vida, Él es Dios de poder. Todo vuelve a nacer en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los desiertos, nuestro Dios levanta manantiales. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Voy a dar un pequeño repaso de las otras 4 enseñanzas. Le comunico a la iglesia y a todos los que nos ven que la iglesia tiene su canal en YouTube y ahí ponemos todas las prédicas semanalmente. Así que vaya a YouTube, busque Jesus Worship Center y ahí puede escuchar las otras 4 enseñanzas. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Esta palabra es para su pueblo, no es para el mundo, no es para todas las personas, es para sus hijos, es para su pueblo. Específicamente está hablando del pacto que hizo con Abraham. Hay otra traducción en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, 18. Hay otra traducción que dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer riquezas. Dios añade habilidades a nuestras vidas. Hay cosas que tú vas a hacer que tú nunca pensaste que las ibas a hacer y que tú nunca podías hacerlas. Yo estoy aquí predicándole a ustedes y predicando por televisión y predicando a multitudes, y yo saqué F en la clase de dar sermones. Saqué F menos. Y cogí esa clase porque la maestra me obligó. Yo no quería. Cuando dijeron, ¿quiénes quieren estar en el club de debate, en el club de sermón? Yo escondí las manos. No, tú tienes que estar. Me obligaron. O sea, Dios añade dones. Dios añade habilidades. Dios es el Dios que tiene cosas para darte, cosas buenas y cosas que producen vida. Es bíblico decir que Dios da poder, o Dios da habilidad, o Dios da fuerzas para hacer riquezas. Esta habilidad no es un don del Espíritu Santo, es una habilidad sobrenatural que Dios pone. Esta habilidad está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. Yo te voy a enseñar cómo es que Dios la da. Yo te estoy enseñando en esta serie cómo es que tú la puedes recibir. Lo primero que yo enseñé es que tenemos que aprender a poner a Dios primero. Cuando dice acuérdate del Señor tu Dios, eso habla de pon a Dios primero en todo. En tus decisiones Dios tiene que estar primero. En todo lo que tiene que ver tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu empresa, en tu negocio, en tu hobby, en tu ministerio. No hagas nada si tú no pones a Dios primero. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, Dios no está en tu vida. Dios no visita, Dios no llena un corazón dividido. Dios llena, Dios bendice, Dios multiplica aquel hombre, aquella mujer que decide poner a Dios primero. Esto es algo que se aprende. Nadie nace con la virtud de poner a Dios primero. Vamos madurando, vamos creciendo y vamos decidiendo. Lo primero que tenemos que aprender es a poner a Dios primero. Dios no puede estar en un segundo plano. Tenemos que poner su palabra primero, su voluntad primero, el nombre de Jesús de Nazaret, ponerlo bien en alto y primero sobre ningún otro nombre. Número 2, tenemos que poner lo mejor de nosotros. Yo estuve enseñando la virtud de excelencia. Es algo que se aprende. Aprendemos a poner lo mejor de nosotros. Si tú vas a hacer algo y los hace a media,
Eso se llama mediocridad. Dios no puede multiplicar la mediocridad. Dios multiplica cuando ponemos lo mejor de nosotros. Dios no está buscando lo mejor del mundo. Dios simplemente está buscando un hombre y una mujer que decida poner lo mejor de Él. En tu trabajo, pon lo mejor de ti. En tu empresa, con tu esposa, con tu esposo, si vas a servir al Señor. Número 3, yo enseñé la virtud de obedecer. La obediencia es la antesala a la provisión del cielo. El Señor manifestó su nombre de Jehová Jireh en el momento que un hombre que se llamó Abraham estaba obedeciéndole, porque él le pidió a Isaac, él le pidió a su hijo. Lo que más le costó, lo que más amó, el Señor se lo pidió. Y cuando Abraham, en obediencia, sus emociones decían que no, tenía miedo, tenía pánico, su amor de padre decía que no, pero en obediencia él lo iba haciendo. Ahí se manifestó Jehová Jireh, el Dios que provee. Aprendamos a obedecer a Dios. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que tú no quieres hacer. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que a ti no te gusta hacer. Y muchas veces Dios te va a pedir cosas que tú no entiendes cómo hacer. Pero como tú decides hacerla, Dios se manifiesta como el Dios que provee. Él provee su presencia, Él provee sus recursos, Él provee su ejército, Él provee su protección. La obediencia es esencial para que Dios confíe en ti. Número 4, yo hablé del principio o el acuerdo del diezmo. El diezmo tiene que ver con matar y callar el espíritu mamón. Mamón son entidades demoníacas que se mueven a través de donde están las riquezas. Y estas identidades lo que te vienen a meter miedo y a ponerte una identidad incorrecta. Y cuando lo que Dios añade, lo primero que hacemos, separamos el diezmo y se lo damos a Él, ahí estamos matando la influencia de mamón. Aparte, yo enseñé que el diezmo es un acuerdo superior. Él dijo, haz esto y yo haré esto. Hay recompensa cuando honramos a Dios con el diezmo. Ahora comienzo la prédica de hoy. Tenemos que tener una visión de ser influencia. Todo lo que Dios da, Dios lo da con un propósito profético. Si Dios te ha dado un don, si Dios te dio tu esposo, tu esposa, tus hijos, el gato, el perro, el negocio, lo que sea, todo lo que Dios da, Dios lo da con una visión profética. Y la visión es establecer la voluntad del Padre en la tierra. Es la voluntad del Padre en la tierra lo que el hombre le llama el bien. So, tenemos que tener una visión de influencia. Vamos conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, me encanta el apóstol Pablo. Me gusta mucho estudiar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía las cosas como era. El apóstol Pablo no se avergonzaba de la palabra. No se avergonzaba de los profetas, no se avergonzaba del nombre de Jesús. El apóstol Pablo no tenía absolutamente nada de diplomacia. Él decía la verdad como la verdad tiene que ser dicha. Me encanta el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo tenía discípulos. Uno de los discípulos era Timoteo. Timoteo fue colocado en la iglesia de Efesios. Y Pablo lo amaba y Pablo siempre estaba pendiente de él, nunca lo abandonó. Pablo se preocupaba por el éxito de su discípulo. Y entonces la iglesia de Timoteo empezó a crecer y empezaron a llegar gente de muchos niveles sociales y gente de mucho poder, y llegaron gente rica. Y este es Pablo dándole un consejo a Timoteo. Vaya conmigo, Timoteo 6:18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. En otras palabras, Timoteo, enséñales a estas personas que están en tu iglesia que usen sus recursos para hacer el bien. Para hacer el bien habla de influenciar de tal manera que otros reciban beneficios. Para hacer el bien habla para hacer la voluntad del bueno. El único bueno
se llama Jesús de Nazaret. Tú no eres bueno, yo no soy bueno, no hay ningún hombre bueno. Para hacer el bien está diciendo, dile a los ricos que busquen la voluntad del bueno, que busquen el corazón del bueno y que usen sus recursos, que usen su habilidad para que en la tierra se manifieste la voluntad de aquel que quiere lo mejor para sus hijos. Y le dice, deberían ser ricos en buenas acciones. Diré a los ricos que hagan, que estén activos, generosos con lo que pasan necesidad, que den y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar en la vida lo que es vida verdadera. Está hablando de influencia para hacer el bien. Influencia en buenas acciones. Habla de ser activos en influenciar para el bien. Generosos habla de dar. Y dispuestos, esta parte que dice que siempre estén dispuestos a compartir. Dispuestos describe que estén atentos, que se preocupen, que estén velando, que estén atentos para hacer la voluntad de Dios. Usa tu influencia para que la voluntad del Padre se manifieste en tu familia, en tu ministerio, en tu nación, en tu comunidad. Jehová Jireh se manifiesta siempre a través de sus hijos. Cuando Dios quiere proveer, Dios pone la provisión en alguien para que otra persona la reciba. Déjame decirte una cosa: todo lo que Dios te da es para ayudar a alguien. Y todo lo que tiene que ver con una dimensión espiritual. Porque yo estoy predicando acá. Yo no estoy predicándote a ti porque yo nací con este talento, ni porque yo soy súper inteligente, ni porque yo soy un hábil de la palabra. Yo no tengo nada de eso. Cero. Yo estoy predicando aquí porque Dios me dio un don espiritual para predicar. Y ese don espiritual no es para mí, ese don espiritual es para ti. Porque todo lo que Dios te añade, lo añade para el beneficio de otros. Y siempre que Dios quiere proveer, Dios lo pone en las manos de un hijo o de una hija que él pueda confiar. Cuando Dios puede confiar en ti, Dios no te niega nada. Dios está llamando hombres y mujeres en esta generación. Y Dios los va a probar. Porque Dios quiere colocar la habilidad y la unción y el poder de hacer riquezas. Porque es parte del plan de lo que la iglesia de Cristo necesita. No es para que tú brilles, es para que la buena voluntad del Padre se manifieste en la tierra. Y Dios no vuelve por una iglesia callada. Dios no vuelve por una iglesia calladita de political correct, de reprendo el diablo ese. Dios no viene por una iglesia cobarde. Dios viene por una iglesia llena de hombres y mujeres con los pantalones bien puestos, que no se avergüenzan de predicar la poderosa palabra que salva, que sana y que liberta al cautivo. Por eso es el rapto. Dios tiene que arrancar su iglesia para que entonces las tinieblas cojan su lugar. Por lo tanto, Dios viene por una iglesia llena de su gloria, de su poder, una iglesia de influencia. Abraham fluyó en el poder de hacer riquezas. La Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Dios confió en Abraham. Dios le decía todo a Abraham. Dios se desahogaba en Abraham. En una oportunidad tenía que ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios no quería. Y Dios viene donde Abraham y le dice, tengo que hacer esto. Y Abraham empieza a conversar con él. Pero Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, un Dios justo. Y dice, pero es que tengo que hacerlo, Abraham, tengo que hacerlo. Y si hay uno solo bueno en la ciudad, no, si hay uno solo bueno, por uno solo bueno, yo salvo la ciudad. Pero es que Abraham no encuentro ni uno, alabado sea Dios, Abraham no encuentro ni uno, lo tengo que hacer. Dios confió en Abraham. Por eso Abraham tenía el poder de hacer las riquezas. Su hijo Isaac fluyó en el poder de hacer las riquezas. José, hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de una manera soberana
Dios lo colocó y le entregó la administración de las riquezas de Egipto. Escuchen esto. En ese momento, Egipto era la nación más poderosa con la economía más grande. Pero cuando José tuvo la administración, Egipto se convirtió en la única economía mundial. Hubo hambre. Nadie tenía para comer excepto Egipto. Por el don de José, por la influencia de José, Egipto tuvo. Egipto no tuvo porque el faraón se la sabía toda. Egipto tuvo porque José se la sabía toda. Y por eso el faraón lo colocó como el administrador, el gobernador. Y ese fue el plan profético, la influencia de José en esta nación pagana, en esta nación llena de demonios. La influencia de José fue lo que Dios usó para proveer, para que Judá no muriera, para que la descendencia de Judá ni de Israel muriera. Hoy en día el rey David fluyó en este poder. El rey Salomón fluyó en el poder de hacer riquezas. Edificaron una nación segura, una nación poderosa, y esa nación permaneció bien mientras ellos honraban a Dios. Hoy en día vemos la nación de Israel fluyendo grandemente en el poder de Dios para hacer riquezas, con solamente 60 años de vida, rodeada de todos los diablos que existen en el planeta Tierra, de los enemigos que la quieren destruir, rodeada de lo peor de lo peor. Es una democracia y está en las economías en las primeras 10 del planeta. Ahora tengo noticias para aquí. Ese poder es para la iglesia de Jesucristo también. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57. Yo voy a decir algunas cosas aquí que tal vez usted nunca la ha oído. Pero todo esto yo lo hablé con gente que son mi cobertura, con Montesi. Lo hablé con el pastor Diego Meso, con el pastor Jim, lo hablé con Barry Gilfield. Gente que son heavy en la palabra, y todos ellos están 100% de acuerdo conmigo, ¿ok? Abra su corazón a esta palabra. En Mateo, capítulo 27, versículo 57. Es la noche, ya es noche, el viernes en la noche, es el día de la Pascua. Jerusalén está lleno de multitudes, miles y miles de personas viajaban de lejos a celebrar las Pascuas judías, las fiestas hebreas, y ya Cristo había muerto. Al acercarse a la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús. Preste atención a cada palabra, ¿ok? Cuando leemos la Biblia, usted está atento a cada palabra de la Biblia. Un hombre rico que se había convertido en seguidor de Jesús fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. Era la noche, no eran horas de trabajo. Este hombre, José, fue a la casa de Pilato, tocó el timbre, le abrieron la puerta, entró a la casa de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pilato emite una orden que se lo entreguen a él. La influencia de José para establecer la buena voluntad del Padre en la tierra. Pilato era la máxima autoridad romana. En todo ese territorio él era la máxima autoridad romana. Antes de que muriera a Jesús, ya la iglesia hebrea tradicional quería el cuerpo. Jesús había enseñado que al tercer día él iba a resucitar de los muertos. Ellos, los religiosos hebreos, decían: espérate, que esto es una trampa, esto es un truco, y lo van a hacer sus discípulos, van a robarse el cuerpo y lo van a hacer un mártir. Ellos planificaban en su maldad. Ellos eran socios de los romanos, no que estaban bajo los romanos. Ellos hacían negocios juntos los hebreos religiosos de la época de Jesús con los gobernantes romanos,
hermanos, controlaban el dinero, controlaban las propiedades y controlaban las multitudes. Pero Pilato no se lo entregó a ellos. No hay explicación por qué. Lo más obvio es que se lo entregaran a ellos. Pero Pilato le entregó el cuerpo a José. No hay explicación por qué. Porque José no está en la película hasta la noche que ya Cristo estaba muerto. Pero yo te voy a decir por qué. Porque aún los diablos tienen que hacer lo que Dios Padre ordena. Aún tu peor enemigo tiene que hacer la voluntad del Padre en la tierra. Pilato, escuche. Las decisiones más importantes referentes a la muerte y a la resurrección de Cristo lo tomó Pilato. La decisión más difícil fue condenarlo a la muerte. Un día le emite una ordenanza que lo crucifiquen, pero el otro día emite una ordenanza que le entreguen el cuerpo muerto a un discípulo que se llamaba José de Arimatea. Dos decisiones sumamente importantes, porque escúchame, si tú tienes un llamado a la política, ¿hay alguien aquí que tiene algún llamado al gobierno? Levante su mano. Levántela bien alto. Ok. Lo que Dios necesita de ti es que tú sepas tomar las decisiones correctas. Más nada, tú puedes ser bruto y hablar mal, pero if you're willing, si tú estás dispuesto a tomar las decisiones correctas, tú serás un gran siervo, una gran sierva de Dios en los gobiernos. Pilato tenía la habilidad de tomar las decisiones correctas. Y Pilato decidió entregarle el cuerpo a José. José tomó el cuerpo, escucha bien. José tomó el cuerpo. José envolvió en un largo lienzo de lino limpio el cuerpo. Lo colocó en una tumba nueva, una tumba propia que era de él, que había tallado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Ahora escucha, tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. En los 4 evangelios está la historia de José. En los otros evangelios habla que José junto a Nicodemos, que era sacerdote. José, el rico con influencia. Nicodemos, el sacerdote. Y los otros evangelios dice que las mujeres que le servían a Jesús, ellos tomaron el cuerpo, entre los 3 limpiaron el cuerpo, ungieron el cuerpo, perfumaron el cuerpo, vistieron el cuerpo y colocaron el cuerpo en el preciso lugar donde Dios Padre lo resucitó de los muertos. Si queremos el poder de resurrección de Dios en la iglesia, necesitamos hombres y mujeres de influencia, sacerdotes y servidores, y las mujeres que deciden honrar al Dios del cielo. Las mujeres, dígame algo. Ahora, escucha bien. En ese momento, lo más preciado para Dios Padre era el cuerpo destrozado que había habitado su hijo. No había nada de mayor valor. No se compara ni el oro ni la plata. No se compara ni el sol, ni las galaxias. No había nada en el corazón de Dios Padre que tenía más valor que el cuerpo muerto de su Hijo Jesucristo, que Él mismo lo iba a resucitar. Y se lo dio a José. Confió en José. Porque José tenía la visión de influenciar el gobierno, de influenciar en áreas de autoridades que no todo el mundo podía entrar, para que la buena voluntad del Padre sucediera en la tierra. Tenemos que tener esa visión de ser influencia. Una iglesia que no es influencia no sirve para nada. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Si su sal no pierde el sabor, si su luz pierde el poder, de nada me sirven.
Hoy yo quiero poner en ti la visión de influencia. Hay alguien que te está viendo en tu familia. Hay nuevas generaciones que te están viendo en tu familia. Tú tienes que darte cuenta que tú representas al Dios del cielo en la tierra. Y todo lo que Dios te ha dado tiene una visión profética para establecer la buena voluntad del Padre en la tierra. Vaya conmigo al libro de Hechos, me quedan 5 minutos. Estamos en el Nuevo Testamento. Después que el Hijo de Dios muere, lo que quedó del Hijo de Dios en la tierra, Dios se lo confió a un hombre rico, empresario, que tenía la visión de influenciar su posición y sus recursos para que continuara la buena voluntad de Dios en la tierra. Eso es poderoso lo que te acabo de decir. Vaya conmigo al libro de Hechos. Aquí está el apóstol Pablo otra vez. Yo te dije que a mí me gusta mucho Pablo, yo predico mucho de Pablo. Me encanta Pablo, su denuedo, su valentía, como decía las cosas, la autoridad que lo decía. Como Pablo predicaba la verdad, Pablo siempre se metía en problemas. Porque si tú no estás predicando la verdad, todo te va bien. Pero cuando tú predicas la verdad de Cristo, eso trae conmoción. Eso trae conmoción en el mundo espiritual. Right? Pablo predicaba así. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río. Este es Pablo con sus discípulos en Europa. Esta es la primera vez que Pablo va a Europa. Fue el apóstol Pablo quien llevó el evangelio de Jesucristo a Europa. Y están allí, y donde estaban había un río. Ellos fueron ahí, donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas se llamaba Lidia, de la ciudad de Tiatira. Ella era una comerciante de tela púrpura muy costosa. En otras palabras, los clientes de ella eran gente rica. Eran esposas de los presidentes, esposas de los congresistas, gente noble, gente rica. La mayoría, en esa época en Europa, la mayoría de la gente rica tenía que ver con los reyes. Trabajaban para los reyes, o algunos tenían empresas. Es como decir hoy en día, ella vendía Rolls Royce. ¿Sabe Rolls Royce? El carro ese que vale, ella vendía eso, algo muy caro. Ella era negociante. En el contexto de la escritura vemos que ella no estaba casada. Ella no tenía esposa. Ella era sola. No era común en aquella época en Europa una mujer sola comerciante. No era común. Ella era una pionera. Ella era una echada para adelante. No tengo marido, no tengo papá, no tengo cuñado, pero no me da la gana de ser prostituta. Yo voy a inventar algo, voy a trabajar, voy a luchar. Los hombres me van a decir: tú eres una mujer, tú no sabes hacer esto. Y yo le digo: yo lo voy a hacer de todas maneras. Ni la opinión del hombre, ni la opinión de la cultura, nada me va a limitar. Yo no voy a entrar en la depresión, yo no voy a entrar en el lamento. Yo tengo vida, y si tengo vida, echo para adelante. Lidia era una echada para adelante. Mientras escuchaba a Pablo, Lidia abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía: yo soy apóstol del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, que con su sangre estableció perdón por nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de los pecados y Dios nos perdona. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús resucitó y ha ido a preparar una mansión en el cielo para ti y para toda tu casa. Arrepiéntense de su pecado y verán la gloria de Dios, porque hay un Dios que los ama, hay un Dios poderoso, hay un Dios que restaura, hay un Dios que los quiere bien. Pero nosotros tenemos que venir a la cruz del Calvario. Su Hijo nació, murió y resucitó. Pablo predicaba el evangelio poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y Lidia lo escuchó, dijo, oh, me gusta eso. Y dice la Biblia que Lidia abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. Ahí no dice que tenía hijo, pero los de su casa era la tía que vivía con él, los empleados que vivían con ella, la vecina que venía a su casa. Todos los de su casa fueron bautizados. La primera que se bautizó en Europa fue Lidia. En su casa nace la iglesia de Filipo, la primera iglesia que fundó Pablo en toda Europa fue en casa de Lidia. Y Lidia lo invitó a que fuéramos huéspedes a su casa. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, ella le dijo, vengan a quedarse en mi casa. Ahora, pero tú sabes, vamos a la época, Pablo macho camacho, no, yo no voy a casa de una mujer. ¿Y dónde está tu marido? Tú no tienes marido. Y yo y mis discípulos somos todos hombres y tú una mujer sola. Y tú que me dejas amparo a mí, tú que en tu casa tú me dejas amparo a mí, eso no luce bien. Pero el líder dijo, mira Pablo, déjate tanta bobería. Yo me acabo de entregar, yo soy sierva del Señor. ¿Tú no crees que yo me convertí en tu evangelio? Vente conmigo, yo te quiero atender en mi casa. Lidia convenció a Pablo. Convencer a Pablo no era fácil. Pero Pablo fue una mujer empresaria, usando lo que tenía para que la voluntad buena del cielo de Dios se manifestara en Europa. Ella fue una discípula del apóstol Pablo. La Biblia habla de ella que era una líder de la iglesia de Filipo. Ella financió el ministerio de Pablo y sirvió a Pablo y a los discípulos con sus bienes y sus propiedades. La primera iglesia en toda Europa fue fundada por el apóstol Pablo cuando se bautiza ella y su casa, y comenzó en su casa. Y ella se comprometió para asistir y para ser líder, y comenzó todo con lo que ella tenía. La influencia de Lidia despertó el mover del Espíritu Santo en Europa. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 16, versículo 40. Sé influencia para el Señor. Que tu voz nunca calle. Donde Dios te coloque, que brille el evangelio de Cristo. Que brille la verdad de la palabra. Dios no te llamó a un club social a cantar coritos. La iglesia es un organismo vivo que el Señor unge con denuedo, con atrevimiento, con luz, con habilidades, para que seamos influencia y así la buena voluntad del Padre fluya en el planeta Tierra. Pablo, como predicaba la verdad, siempre estaba en un rollo. Le dieron latigazos, le dieron golpes, lo botaron de aquí, lo botaron de allá, lo metieron preso. Muchas veces estuvo preso. Cuando un preso salía de la cárcel, nadie quería estar cerca de ese preso. La reputación más mala es que tú eras un preso. Un preso, primero estaban los perros y después los presos. Y cuando salían los presos, la mayoría de los presos se morían de hambre. Morían en las calles de hambre. Salían enfermos, salían flacos, salían golpeados y morían en las calles de hambre. Nadie le daba trabajo, ni la misma familia lo recibía en su casa. Era una cuestión cultural de la reputación. Pablo estaba preso. Una vez que Pablo sale de la cárcel, Pablo y Silas regresan a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después continúan y siguen a otra ciudad. Lidia tenía el poder de hacer riquezas. Ella era la envidia. Otras mujeres la envidiaban y todos los hombres la criticaban. Pero ella tenía el don, porque Dios encontró en ella la visión de ser influencia. Y dijo, yo necesito darle este don a esta mujer porque por ahí viene mi siervo Pablo. Y Pablo necesita a alguien
que esté con él, que financie, que le dé su casa, que le ponga sus recursos y que use su influencia. ¿Tú sabes cuántas mujeres se convirtieron en la casa de Lidia? Medio mundo. Cuánta mujer era abandonada terminaba en casa de Lidia. Cuánta mujer era rechazada terminaba en casa de Lidia, porque la influencia de Lidia hizo que la palabra que el apóstol Pablo traía a Europa fluyera con poder y diera multiplicación del cielo. Seamos influencia. Si tú quieres el poder de hacer riquezas, tú tienes que tener una visión de ser influencia, porque Dios levanta hombres y mujeres y los coloca delante de reyes, delante de presidentes, delante de gobernadores, delante de personas que tienen la habilidad de transformar generaciones enteras. Pero Dios te lleva ahí como José. Dios lo puso delante de Pilato. Nadie podía entrar en casa de Pilato. Si a ti te cogían en el patio de Pilato, te entraban a palo y te metían preso. Pero Dios puso a José frente por frente de la casa, del rostro de Pilato y de su esposa. Ahí estaba su esposa. La escritura habla que la esposa decía, oye, ahí estaba, ahí fue él. Y a ella la puso al lado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Tengo una visión de influenciar. Como dijo Pablo a Timoteo, que los ricos de tu iglesia usen su dinero para hacer el bien. Para hacer el bien vamos a usar nuestra capacidad, nuestra influencia, para que la voluntad de Dios en la tierra sea real. Cierren sus ojos. La iglesia orando, por favor. Todo el mundo orando, por favor. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de vida, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que perdona, un Dios que restaura. Tú no estás aquí por casualidad, o tú no me estás viendo por casualidad. Tú estás aquí, tú me estás viendo porque Dios te ama. Porque Dios tiene un plan contigo y con toda tu casa, no solamente tú. Esto tiene que ver con los tuyos, con tus hijos, con tus nietos, con tu familia. Dios te ama. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni uno solo bueno. Bueno, Dios te ama y Dios te perdona. Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Hay un solo camino al cielo: Jesús, el Hijo de Dios, que nació, que murió, que resucitó, que derramó su sangre, que pagó por tu pecado, por mi pecado, que te ofrece perdón, que te ofrece gracia, misericordia y nuevos comienzos. Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro camino. Nosotros pensamos que si nos portamos bien, yo me porto bien, yo soy bueno y yo voy para el cielo porque yo soy bueno. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros pensamos, no, la religión de mi papá, de mi mamá, mis abuelos, la heredo y la practico, o cumplo rituales espirituales, tú sabes, cumplo, y cumpliendo pues estoy bien con Dios y voy para el cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No, pero pastor, hay tantas opciones, yo escojo la que me gusta, tú sabes, porque es la que va con mi personalidad y yo la practico y eso es suficiente. Eso no es lo que dice la Biblia. Escúchame bien, la Biblia dice que todo aquel que cree en su corazón y que confiese con su boca que Jesucristo, el Hijo de Dios, es su Señor y su Salvador, ese tendrá la vida eterna. Un solo camino al cielo: Jesús, el Hijo de Dios. Tú estás aquí porque Él está aquí invitándote al cielo. Él te quiere ofrecer un nuevo comienzo. Él te ama y Él te recibe tal como tú estás. Cristo no muere para juzgarte. Cristo muere para cancelar el juicio. Cristo muere para salvarte y para amarte. Dios te ama. Dios se preocupa por tu bienestar. Hoy Él está aquí invitándote a un nuevo comienzo. Pero te toca a ti decidir, es tu decisión.
Yo quiero orar por aquel hombre, aquella mujer, aquel joven o aquella persona que diga: pastor, hoy yo quiero comenzar de nuevo. Pastor, ore por mí. Pastor, yo necesito a Dios. Necesito a Jesús. Pastor, yo había oído de Él, pero no de esa manera. Yo quiero estar seguro. Pastor, ore por mí. Cuando yo muera, yo quiero ir con Él. Ore por mí, yo necesito su paz. Hoy yo abro mi corazón como Lidia. Yo abro mi corazón al Hijo de Dios. Ore por mí, pastor. Bueno, ahí en tu asiento, mientras toda la iglesia ora por mí, ahí en tu asiento, si ese eres tú, si tú dices: ese soy yo, pastor, I need Jesus, yo necesito a Dios. Si ese eres tú, yo te voy a pedir ahí en tu asiento, levanta tu manito bien en alto. Yo quiero ver tu manito y yo quiero orar contigo. Si hubiera alguien, levante su mano ahora, rapidito, rapidito. Déjame verte. Dios te bendice, Dios te bendice. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. En la parte de atrás, si hay alguien, levántala bien en alto. Déjame ver tu mano. ¿Hubiera alguien más? Si te veo, God bless you. Alguien más, Dios le bendiga. Por acá, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Déjame ver su manito. Dios le bendiga. Alguien más, tal vez estuviste con Él y te has separado de Él. Dios te bendice. Y hoy quieres volver, hoy quieres reconciliarte con el Señor. Yo quiero orar por ti. Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto, bien en alto. Déjame verte. God bless you, God bless you. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te vayas de aquí sin Él. No te vayas de aquí sin Jesús. Vamos, levanta tu mano. Déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hubiera alguien más? Y no te aferres a la religión. Escúchame, no pierdas más tiempo con la religión. Estás perdiendo tu tiempo. Hay un Dios que quiere caminar contigo. Nuestro Dios es un Dios personal, de relación. Dale una oportunidad que camine contigo. Si hubiera alguien más que quiere que yo ore por usted, levante su mano. Anybody else? Muy bien. Todo el que levantó su mano, si usted levantó su mano, por favor póngase de pie. Póngase de pie. La iglesia orando, todo el mundo orando. Todo el que levantó su mano, le voy a pedir por favor, ahí en su asiento, póngase de pie. Póngase de pie. Gracias, gracias. Usted que me está viendo, si usted se puede poner de pie también, yo le voy a pedir ahí donde esté que se ponga de pie. Hoy usted va a orar con nosotros. Muy bien. Todos ustedes que están de pie, por favor, vengan aquí adelante. Salgan de su asiento, vengan aquí adelante. Yo quiero orar con ustedes. Y aquellos que me ven, pónganse de pie si pueden. Y ahí donde usted está, usted va a orar con nosotros. La iglesia orando, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Levante sus dos manitos al cielo, sus ojos cerrados. Quiero que nunca se le olvide este momento. Hoy usted nace de nuevo. A partir de hoy, su vida nunca será igual. Repita esta oración, que se escuche. Asegúrese que sale de su corazón. Eso es todo. Digan conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido perdón. Perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento. Señor Jesús, gracias por la cruz, por morir por mí en la cruz, por resucitar al tercer día de los muertos. Diga bien fuerte: Padre Celestial,
Yo no quiero ser igual. Te necesito. Lléname de ti. Yo quiero ser influencia para ti. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, soy salvo, soy tuyo. Amén. Amén. Bienvenida.